Señor juez, muchas gracias. Como primera medida queremos manifestar, compartimos lo planteado por el abogado que me precede y apelamos al artículo 282 del Código Penal del Proceso, que dice que el juez puede declarar probadas aquellas excepciones cuyos hechos demuestre probados dentro del proceso. Y efectivamente se trata de una persona, el demandante, el señor Fabio Hernando, una persona que presentó una perturbación psíquica de carácter permanente. Es decir, que procedería a la excepción número 4 del artículo 100, es decir, falta de capacidad. Ese sería pues el primer argumento y compartimos en ese sentido la postura del abogado que me precede para que sea tenida en cuenta en el momento de emitirse una sentencia. En ese sentido, pues naturalmente inhibitoria. De otra parte, su señoría, pues efectivamente, para hablar de responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas, se tiene presente los elementos axiológicos y entre ellos no basta solo con el daño, la actividad peligrosa, sino también es indispensable el nexo causal. Y es precisamente aquí donde se presenta pues una ruptura en el caso que nos está ocupando en esta mañana. Lo que determina y lo que confluye en el resultado, es decir, en el daño, en la lesión sufrida por la víctima directa, es precisamente su propia conducta. Fue su comportamiento en el ejercicio de la actividad peligrosa la que degeneró pues, en la lesión que padeció. Fue su señoría, con todo respeto, el señor Fabio Hernando González, quien decidió transitar en las vías públicas en horas de la noche en un lugar que era conocido por él sin chaleco y sin casco. Fue él quien decidió tomar su bicicleta en estas condiciones y asumir pues el riesgo que con ello absorbió. Señala el señor Fabio Hernando, su señoría, que cuando en su interrogatorio que él iba para su lugar de trabajo y que trabajaba en Doña Leche. Cuando escuchamos al señor César Augusto Roballo, testigo mencionado por el abogado de la parte demandante, que como lo dijo el togado que me precede, fue tachado de sospechoso por tratarse de un deudor moroso del leasing, también su propia versión en lo que toca a la dinámica del accidente observó varias contradicciones y además se observó bastante renuente frente a algunas preguntas que hizo el despacho en su momento. Es decir, en lo que tiene que ver con la dinámica del accidente, realmente este testimonio pues carece de credibilidad. Y al confrontarlo con el testimonio del señor Hernando Cruz Mateus, pues observa una contradicción. Este señor César Augusto manifestó que en el accidente resultó lesionada otra señora, quien vendía tintos en la plaza. Y pues abro comillas y doy una breve lectura a lo que dice el señor César Augusto. Dice, más adelante había una señora también caída, que también el señor la empujó y la echó hacia adelante. En la misma declaración dice lo siguiente, abro comillas, sí, yo lo vi, él me quitó la vía y al ver que me quitó la vía se metió a la derecha y se llevó al ciclista y se llevó a una señora que vende tintos en la plaza. Más adelante iba el esposo de esa señora. Cerramos comillas. Cuando se interroga a este testigo, al esposo de la señora que vende tintos en la plaza, es decir, al señor Hernando Cruz, señala lo siguiente, dice, abro comillas, yo tengo un puesto de tinto y vendo tintos con mi señora en la plaza. Iba con mi señora, íbamos cada uno en una bicicleta, y delante de nosotros iban dos tipos en bicicleta. Uno era don Fabio, iba después del primero. Más adelante señala, pregunta, ¿fuera del señor Fabio alguna otra persona resultó lesionada ese día del accidente? Respuesta, no. ¿Que yo tenga conocimiento? No. Es decir, este señor que dice que su esposa y él venden tintos en la plaza, pues manifestó que efectivamente nadie más resultó lesionado. Realmente la versión del señor César Augusto en cuanto a la dinámica del accidente es poco creíble, su señoría, basta con hacer una lectura juiciosa pues, de la misma para concluir lo que ya afirmamos. De otra parte, tampoco se puede abrazar la tesis o los hechos planteados por este testigo, el señor César Augusto Roballo, pues no tiene sentido que el conductor del tractocamión estuviese transitando en el momento en que ocurre el accidente por el carril izquierdo e intentara retornar a su carril derecho y allí colisionara al ciclista. Pues la huella de frenado, su señoría, que se observa en el informe policial de accidente de tránsito, va de derecha a izquierda e inicia en el carril derecho. Es decir, la maniobra evasiva, una vez logra ver al ciclista, es frenar y girar a la izquierda, lo que no coincide objetivamente con la tesis planteada, los hechos planteados por el señor César Augusto Roballo. Eso en cuanto a lo que planteó este testigo. De otra parte, pues no todo es inverosímil.
Por ejemplo, él dice que donde ocurrió el accidente fue al frente de Doña Leche. Dice al respecto, dice lo siguiente: quedó al frente de toda la empresa, de la puerta principal, porque esa empresa es grande, de toda la empresa. El accidente fue frente de la empresa, casi al frente de la puerta principal, diagonal, le faltaba un poquito para llegar. Cierro comillas. Su señoría, y efectivamente, como ya lo dijimos, el señor Fabio Hernando, conductor de la bicicleta, manifestó en su declaración que él iba para su lugar de trabajo y que el lugar de trabajo era Doña Leche. Y Doña Leche quedaba en diagonal a la izquierda de donde ocurrió el accidente. Es decir, que el señor don Fabio, para llegar a su lugar de trabajo, tenía que atravesar toda la calzada, salir de la calzada y llegar allí, pues a Doña Leche. ¿Y por qué hago esta manifestación, señor juez? Porque consideramos con alta probabilidad preponderante que la forma en que ocurre el accidente es que el impacto se da cuando el señor Fabio trata de salir de su trayectoria y trata de ir a su lugar de destino. No solo esta afirmación la hacemos con base en lo que ya hemos mencionado, es decir, dónde trabajaba, para dónde iba, sino también desde otro elemento objetivo que obra dentro del expediente, y es el dictamen pericial rendido por CESBI Colombia, que en la página 22 señala que existen dos formas probables en las que se encontraba la cicla en el momento en que ocurre la colisión. Una en línea recta en relación con el tractocamión y otra en forma lateral en relación con el tractocamión. Es decir, que sí es objetivamente viable que estuviese realizando esta maniobra para salir del carril. Y fue en ese instante donde ocurre desafortunadamente pues, la colisión. Y esta hipótesis, su señoría, con alta probabilidad preponderante, con base en lo que ya hemos dicho, además también encuentra asidero en otro testigo, otro medio de prueba, el señor Hernando Cruz Mateus, respecto de la forma en que van los ciclistas en la vía, porque él señala que iban 4, él dice que va atrás, su esposa va adelante, recuerdo que ese es el señor que vende tintos en la plaza, dice que su esposa va adelante en su propia bicicleta, adelante va el señor Fabio y adelante hay otra persona. ¿Por qué si el señor Severo Sarmiento transita en línea recta no impacta con el primer ciclista o con la señora que vende tintos? La respuesta sería porque el señor Fabio Hernando realmente realiza esa maniobra para salir del carril y llegar a su lugar de trabajo. Es decir, él sí necesitaba girar a la izquierda y fue allí donde desafortunadamente pues se da la colisión. Eso es lo que consideramos fue la dinámica del accidente. La pregunta que surge entonces, señor juez, es ¿quién tomó la decisión de salir de la trayectoria y girar a la izquierda? Dentro de la esfera de dominio de quién estuvo esta decisión, pues no es más que de la propia víctima, el señor Fabio Hernando, que debió haber pues observado hacia atrás antes de hacer tal maniobra. Y entonces esta conducta de salir de su trayectoria constituye la causa eficiente y determinante pues, del daño. Si hubiese seguido recto, en línea recta, pues no le hubiese acontecido nada, como no le aconteció nada al señor Hernando Cruz Mateus y a su señora que iban en línea recta detrás de él. Entonces, fíjese su señoría que la causa determinante del daño es esta última conducta previa a la colisión, por lo que entonces estaríamos frente a la ruptura del nexo causal por la culpa exclusiva de la víctima. Pero más allá de lo anterior, su señoría, quien toma la decisión de transitar en horas de la noche, porque recuerde que el informe policial de accidente de tránsito dice que esta aconteció a las 5 de la mañana, es más, cuando él ingresa en el hospital El Salvador de Ubaté, se lo puede ver en la historia clínica en la página 1 y 2, señala la hora de ingreso 5 y 20. Es decir, el accidente ocurre en horas de la noche, siendo aproximadamente las 5 de la mañana. Quien determinó transitar en las vías públicas conduciendo una bicicleta sin el respectivo chaleco, pues fue naturalmente el señor Fabio Hernando González, y esa decisión pues no se la podemos trasladar a los aquí demandados, pues está fuera de la esfera de dominio y autodeterminación de todos los demandados. Entonces es esta conducta también la que incide, pues si hubiese ya, como lo dijo el primer colega que habló, de haber sido visible en el lugar donde ocurre el accidente, pues el conductor del tractocamión no lo habría colisionado o hubiese realizado alguna otra maniobra de evasión. El informe policial de accidente de tránsito señala 4 hipótesis. Uno, que es transitar sin el chaleco reflectivo. Otro, luces, mala señalización en la vía. Y el otro es deficiencia en las luces. Y por último, exceso de velocidad.
pues yo sí considero que son hipótesis, efectivamente así las determina la resolución, y pues eso quiere decir que deben ser probadas. Estas 4 hipótesis, solo una apunta al señor Severo Sarmiento y es el exceso de velocidad. Sin embargo, con una prueba objetiva quedó probado que efectivamente pues no se excedían los límites de velocidad permitidos en el lugar. Este dictamen de SESBI Colombia señaló que al momento de la percepción iba a 37 kilómetros y al inicio de la huella de frenado a 36.2 kilómetros por hora. Esto es una zona rural y pues la velocidad permitida es superior a esta. No basta, su señoría, con hacer una imputación fáctica, sino que también debe hacerse una imputación jurídica. La pregunta entonces es, ¿cuál fue la norma que violó el conductor del tractocamión? Es decir, la actividad peligrosa es una actividad lícita, es una actividad permitida. Estaba transitando entre los límites permitidos por la ley. Si lo vamos a sancionar por el hecho de conducir un vehículo, se requiere, su señoría, con todo respeto, una imputación jurídica, una violación a la norma, una conducta imprudente, pero aquí pues no se ve una sola violación a la norma de tránsito. El abogado de la parte demandante habló de invasión de carril, eso pues no quedó probado. Señaló que el lugar no estaba permitido para adelantar, es más, el policía de tránsito señaló que no había demarcación en la vía, es decir, no existe una prohibición en el lugar del accidente para realizar una maniobra de adelantamiento. Así lo señala el informe policial de accidente de tránsito. Es más, es una de las hipótesis pues la cual le corresponde al Estado tanto determinar la luz como las demarcaciones en la vía. Es decir, allí ni estaba prohibido ni se excedía el límite de velocidad permitida. No existe, su señoría, una violación a la norma de tránsito por parte del señor Severo Sarmiento. La actividad peligrosa sí es peligrosa, pero es permitida con todo respeto. Ahora bien, el casco, pues volvemos a lo mismo. ¿Quién decidió transitar sin usar el casco, su señoría? Era una determinación del señor Severo, del llamado en garantía, el señor Juan Manuel Díaz, o era una decisión que estaba en cabeza de la propia víctima. Pues ya como lo dijo el abogado, uno de los que me precede, el artículo 94 del Código de Tránsito señala como normas de conducta para los ciclistas que deben vestir chalecos en las horas 18 a las 6 del día siguiente, que deben respetar las normas de tránsito, es decir, ellos también se rigen por normas de tránsito, y que deberán utilizar casco de seguridad, artículo 94 del Código de Tránsito. El 55 también señala que toda persona que tome parte en el tránsito de conducción debe comportarse en la forma en que no ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito. Es decir, el ciclista también debía no solo conocer, sino respetar las normas de tránsito. Su señoría, si trabajaba en el lugar donde ocurrió el accidente, allí en diagonal, como lo dice el testigo, él sabía que en estas horas y en ese lugar la iluminación era deficiente. Con más razón debió tomar medidas de precaución, medidas de evitación del daño, pero pues no lo hizo, señoría. Él conocía el lugar, él trabajaba allí y aún así se expuso al riesgo de manera imprudente. No podemos condenar entonces a los ciudadanos por las conductas pues, que otros cometen. Pues, actúa a propio riesgo y desafortunadamente debe asumir la consecuencia de su propia decisión. Su señoría, es relevante el hecho del casco. Es decir, aquí no tiene poca trascendencia. Es que recordemos que la lesión consistió en un trauma cráneoencefálico severo, es decir, en la cabeza. Así lo mencionó el Hospital El Salvador de Ubaté, lugar donde lo atendieron el primer día. Baste con ver Historia Clínica, página 1 y 2. También lo dice la Corporación Clínica Universitaria Teletón, página 1 y 2, que se trata de un trauma cráneoencefálico severo. Es más, la pérdida de la capacidad laboral determinada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez concluyó que la causa de la pérdida fue efectivamente el trauma cráneoencefálico. Es decir, de no existir esta lesión en la cabeza, no habría pérdida de la capacidad laboral. Mire lo que dice la Junta Nacional de Invalidez, página 4, en la parte conclusiva, dice: trastorno mental y del comportamiento secundario a la lesión cerebral. Es decir, deviene de la lesión en la cabeza. Y en la página 6 dice: diagnóstico. 1. Secuelas de trauma intracraneal, es decir, la pérdida de la capacidad laboral y el consecuente lucro cesante devienen de la lesión en la cabeza. Es decir, no podemos trasladarle a los aquí demandados que paguen un lucro cesante
porque la lesión en la cabeza deviene de la conducta imprudente de la propia víctima. O sea, sería completamente, con todo respeto, desatinado. Así también lo dijo dictamen de psiquiatría forense, de medicina legal. Dice, traumatismo neurocognitivo deviene del traumatismo cerebral. Eso lo menciona la parte sobre el análisis del caso. Es decir, que la perturbación psíquica, que es de carácter permanente, también deviene de la lesión en la cabeza. Entonces, su señoría, tenemos aquí que el daño emana precisamente de la conducta imprudente de la víctima. Si este señor, con todo respeto, se pone el casco, pues hoy estaríamos hablando tal vez de 3 meses de incapacidad, tal vez de una deformidad física, una cicatriz, pero no unas secuelas de este estirpe. Lo que tiene que ver con el perjuicio, el daño en la cabeza, la pérdida de la capacidad laboral y la perturbación psíquica de carácter permanente, están pues en cabeza, con todo respeto, de la propia víctima. En ese orden queda claro que existe una ruptura del nexo causal. La causa eficiente del daño, es decir, del accidente, 1, la maniobra de salir de la trayectoria para llegar a su lugar de trabajo. 2, no portar chaleco para efectos de hacerse visible en el lugar que él conocía, que era oscuro. Y 3, no portar el respectivo casco que protegía su integridad física. 3 conductas contrarias a la norma, todas en cabeza de la propia víctima. En ese orden de ideas, su señoría, pedimos que se emita una sentencia inhibitoria. Como planteamientos subsidiarios, solicitamos, su señoría, en caso de que encuentre alguna violación a la norma por parte del conductor del tractocamión, se da aplicación al artículo 2357, que habla de la reducción de la indemnización 2357 del Código Civil, por haberse expuesto imprudentemente. Y como ya lo vimos, el daño que resulta más grave, que es la pérdida de la capacidad laboral y la perturbación psíquica, que naturalmente tiene efectos patrimoniales y extrapatrimoniales, pues emanan de la ausencia del casco. En ese orden, la reducción solicitamos sea en medida bastante, pero bastante considerable, por lo menos un 90%. De otra parte, y para terminar, su señoría, pues también recordamos al despacho que Liberty es la aseguradora pues, del señor que yo represento, del locatario, el señor Juan Díaz, y que este tiene unas coberturas hasta 60 millones por los daños pues, que se generen. Y frente a esta póliza queremos decir pues, que la norma, o solicitamos que en su momento se ha tenido en cuenta el artículo 1127 del Código de Comercio, modificado por el 84 a la Ley 45 del 90, que señala que el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado. ¿A qué voy, su señoría? No se puede argumentar que solo cubre daño emergente, porque la norma, que es una norma de orden público, establece una obligación de indemnizar daños patrimoniales, es decir, daño emergente y lucro cesante. Aunado a lo que dice el Estatuto del Consumidor Financiero, Ley 1328 del 2009, artículo 11, que habla de la prohibición de utilización de cláusulas abusivas en el contrato. Y esto lo digo, su señoría, por si se pretende, por parte de Liberty, asumir solo los gastos, es decir, el daño emergente y no el lucro cesante. Tal postura o una sentencia en ese orden, desconociendo el lucro cesante por parte de Liberty, estaría actuando en contra de la misma ley que establece el artículo 11 del Estatuto del Consumidor. En el literal dice, hablando de cláusulas abusivas, dice cualquier otra que limite, más adelante dice, la responsabilidad de dichas entidades. Ya la norma del Código de Comercio estableció que cubre daños patrimoniales que cause el asegurado. Esta es una cobertura por ley, es decir, la responsabilidad civil extracontractual por ley se define con los daños patrimoniales que cause. Y el parágrafo del artículo 11 del Estatuto del Consumidor Financiero señala que cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero. Es decir, que en caso de que exista una de estas cláusulas, no se requiere una declaración previa, sino que de pleno derecho opera pues su desconocimiento por estar en contra de una norma de orden público. Su señoría, reitero, la culpa de la víctima exonera a mi mandante. Existe una culpa exclusiva de esta. Muchas gracias.